Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuando con el capítulo 3, vamos a dedicar esta sesión al módulo 10 sobre el movimiento de cargas eléctricas en campos electrostáticos. Para comenzar, vamos a tomar en cuenta la definición previa de campo eléctrico que nos conduce a la expresión que estamos señalando en la primera línea. La fuerza que una partícula de carga Q minúscula experimenta en un campo eléctrico E se puede señalar con la expresión F igual a Q por E, en la que adicionalmente se puede traer a colación la segunda ley de Newton, teniendo en cuenta la expresión F igual a M por A. De manera que en esta expresión que está en el cuadro es posible tener entonces la forma más sintética posible de lo que es la dinámica de las cargas puntuales. Vamos a explorar un poco consecuencias de esta ecuación en casos bastante simples. Digamos, descomponiendo la expresión M por A igual a Q por E en sus componentes cartesianas, que es posible entonces obtener una expresión análoga para cada una de las componentes X, Y y Z. X doble punto significa la segunda derivada temporal y está asociada a la componente X del campo eléctrico, y algo análogo para las dos siguientes ecuaciones. Si la primera expresión se integra un par de veces, se obtiene entonces como primera integración una expresión para la velocidad y finalmente una expresión para la posición que corresponde a esta ecuación. Ciertamente, esta expresión, que es conocida desde la cinemática en sus rasgos generales, corresponde solo al caso en que E sub X es una constante. Noten ustedes que este factor que coloco entre paréntesis es en cada uno de los casos una constante si el campo eléctrico que acelera las cargas es un campo que se mantiene constante con el tiempo y que se mantiene constante también con la posición, vale decir, un campo eléctrico uniforme. Estas expresiones que tenemos para las componentes X, Y y Z de la posición describen entonces una cinemática de movimiento uniformemente acelerado. Lo que es cierto, repito, porque los paréntesis en estas tres líneas son constantes. Naturalmente, al realizar esta integración de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, han de aparecer constantes de integración. En el caso de la primera ecuación diferencial, cuya integral da la posición en X, aparece posición inicial, velocidad inicial en X, y lo análogo y lo correspondiente en Y y en Z. Estas cantidades, que son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y las componentes en X y Y y Z de las velocidades, son las que conocemos como las condiciones iniciales. Vamos a hacer una aplicación más específica de estas ecuaciones de movimiento para el caso entonces de campos eléctricos uniformes. Con este propósito vamos a devolvernos hasta uno de los últimos puntos tratados en el módulo anterior, que tiene que ver
con cuál es el campo electrostático debido a una placa plana de gran extensión. La conclusión del módulo anterior nos dice que el campo electrostático en estas circunstancias es un campo que, como siempre, sale de las cargas positivas y que tiene un valor sigma sobre 2 veces epsilon 0, donde sigma es una constante. Ciertamente también, si sigma correspondiese a una distribución de cargas negativas sobre la placa, el campo eléctrico tendría entonces dirección opuesta, es decir, hacia abajo, dirección opuesta, es decir, hacia arriba. Lo que queremos ahora es construirnos con el propósito de hacer el estudio cinemático de cargas, en el caso más simple, construir situaciones donde tengamos campos eléctricos uniformes. Obsérvese, por ejemplo, que para esta placa plana de gran extensión tendremos un campo eléctrico hacia arriba, un campo eléctrico hacia abajo. Para esta placa plana negativa tendremos un campo que se acerca a la placa, un campo que se acerca a la placa, de modo tal que en el interior de las placas los dos vectores se suman, dando un valor E, que es 2 veces el de una sola placa, vale decir, sigma sobre epsilon 0, mientras en el exterior, que tienen direcciones opuestas a estos vectores, también abajo, da lugar a la cancelación de los campos eléctricos. El asunto importante en esta primera situación es que el campo en el interior de un par de placas paralelas muy extensas es uniforme. La situación que presentamos a la derecha corresponde a un par de placas positivas ambas, y un análisis somero puede dar cuenta de que en el interior el campo se anula y en el exterior se refuerza para dar un valor neto de sigma sobre epsilon 0 por fuera. Realmente, cuando se tiene un par de placas paralelas, es necesario hacer consideraciones sobre lo que se llaman los efectos de borde. En principio, en esta situación, deberíamos tener un par de placas infinitamente extensas, lo que no es posible a nivel instrumental. Con lo que se cuenta usualmente es con placas planas pequeñas en extensión, cercanas entre ellas, que constituyen lo que veremos después se conoce con el nombre de condensadores. La situación, cuando se trata de placas finitas, muestra que en los extremos del condensador, de las placas paralelas, los campos se curvan, de manera que esta expresión que hemos encontrado antes para esta situación sigue siendo válida en esta situación para la región central entre las placas. Vamos entonces a hacer consideraciones concernientes al movimiento de cargas eléctricas en el interior de placas cargadas. Digamos, placa positiva, placa negativa, extensas y una carga puntual Q en su interior. El campo eléctrico E va en dirección vertical descendente, tiene un valor de sigma sobre epsilon 0 y va a ser el responsable de la dinámica de esta carga puntual. Hemos dicho que en presencia de campos eléctricos uniformes, la cinemática básica de esas cargas está dada por estas 3 ecuaciones. Ahora bien, lo que vamos a hacer entonces con respecto a la presencia de esta carga en el interior de una pareja de placas planas es entonces escoger las condiciones
iniciales correctas y las componentes correctas del campo eléctrico. Nótese que si esta dirección horizontal es X, esta dirección vertical es Y no aparece la componente Z, entonces el campo eléctrico solo tendrá componente en dirección Y negativa y la posición inicial de la carga tiene componente vertical H y componente en X 0. Y vamos a proponer una pareja diferente de condiciones iniciales sobre la velocidad. Digamos entonces que, entendiendo que V sub 0x y V sub 0y son las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial, y que la posición inicial del proyectil cargado es 0, 0, 0, correspondiente al origen de coordenadas, obtenemos entonces una cinemática en la que la expresión para la posición horizontal de la carga corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. Vale decir, puesto que el campo eléctrico no tiene componente horizontal, entonces la carga en dirección horizontal se mueve inercialmente, mientras el movimiento en dirección Y es un movimiento que tiene ciertamente una componente vertical de velocidad constante y una componente adicional de tiempo al cuadrado. Esta expresión de cuadrado de tiempo da lugar entonces a que la componente vertical del movimiento de la carga sea la de un movimiento con aceleración constante. La composición de los movimientos en X y en Y puede demostrarse eliminando el factor de tiempo entre estas dos ecuaciones, que corresponde al caso de una parábola. En verdad, el movimiento en parábola es característico no sólo del caso eléctrico correspondiente a aceleración constante para campo eléctrico constante, sino, como se ha visto en la cinemática básica, para el caso del movimiento de los proyectiles en un campo de gravitación uniforme, como es el caso en las cercanías de la superficie terrestre. Ahora bien, un caso interesante sobre el movimiento de un sistema de cargas en presencia de campos eléctricos está dada por lo que llamaremos un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es un sistema bastante simple, consistente en una pareja de cargas de igual magnitud, pero de signo opuesto, separadas las cargas una cierta distancia a. Vamos a definir el momento de dipolo eléctrico de un dipolo como el producto de una de las cargas por la distancia que la separa. Una distancia vectorial que se traza siempre por definición desde la carga negativa hacia la carga positiva. Ahora bien, ¿qué ocurre si situamos un dipolo eléctrico cuyo momento de dipolo es P, lo situamos en un campo eléctrico externo? Observemos que, puesto que una expresión básica que comanda el movimiento de cargas es F igual a Q por E, tendremos que la fuerza que el campo eléctrico externo E ejerce sobre la carga Q es entonces F dirigido hacia la derecha si la carga es la carga positiva. Pero además, como también en el otro extremo del dipolo hay una carga negativa, la fuerza que el campo eléctrico externo ejerce sobre la carga va en dirección horizontal y hacia la izquierda. Puesto que el campo eléctrico es uniforme
y la carga eléctrica es la misma en los dos extremos del dipolo, va a ocurrir que esta fuerza horizontal derecha y esta fuerza horizontal izquierda son de igual magnitud. Igual magnitud y sentidos contrarios. Da lugar entonces a que la fuerza neta que el campo eléctrico externo realiza sobre el dipolo como conjunto está compuesto por las fuerzas que realiza sobre cada una de las componentes del dipolo. Puesto que las fuerzas son opuestas, el dipolo no experimenta fuerza neta alguna. Vale decir que si un dipolo eléctrico se coloca en un campo eléctrico uniforme, el dipolo no experimenta fuerzas netas. Equivalentemente, el dipolo como un todo no experimenta aceleraciones. Desde el punto de vista de la dinámica traslacional, el dipolo está entonces en reposo, su centro de masa, o en movimiento rectilíneo uniforme. Para completar las consideraciones dinámicas es necesario estudiar el dipolo desde el punto de vista de la dinámica rotacional. Puede verse en el dibujo que las dos cargas, a pesar de que están sometidas a fuerzas que se cancelan en su acción, sin embargo, dan lugar a torques efectivos. Puede verse claramente que el efecto de estas dos fuerzas sobre el dipolo que originalmente hemos dibujado en esta dirección es intentar llevar al dipolo al menos hasta esta posición. Ciertamente, si el dipolo se deja libre en este punto, puede ir hasta esta posición y por inercia continuar hasta una posición simétrica y a partir de ese punto regresar, y como lo veremos al final, puede entonces el dipolo eléctrico, por efecto de los torques, convertirse en un oscilador. Noten que los torques sobre el dipolo pueden formarse con la fuerza sobre la carga positiva y la fuerza sobre la carga negativa y las correspondientes verticales que corresponden entonces, que dan lugar entonces a torques netos de la siguiente estructura. Torque igual a la fuerza por el brazo por el componente de tipo seno, y ambas componentes del torque tienen la misma dirección consideradas respecto al centro del dipolo, que es la línea que pasa por la mitad de la distancia que las une y que da lugar entonces a un torque neto A por F seno teta. F, hemos visto, es Q por E, de manera que teniendo en cuenta que Q y A forman la definición del momento de dipolo eléctrico, podremos escribir P por E seno teta, cuya expresión vectorial es entonces la ecuación que aparece en el cuadro. Es suficiente para arribar a la última ecuación notar que PE seno teta es exactamente la definición de un producto vectorial. El torque que actúa sobre un dipolo no es cero, es igual al producto vectorial de su momento de dipolo eléctrico y del campo eléctrico que sobre él actúa. Ahora bien, hemos sugerido que bajo la acción del campo eléctrico externo existen torques que actúan sobre el dipolo. El torque lo hemos escrito como P por E seno teta, pero a la vez, si
tenemos en cuenta que, de acuerdo a la dinámica rotacional, el efecto que un torque tiene dinámicamente es producir aceleración angular, donde la aceleración angular se define como la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, y el ángulo está señalado en este gráfico, acompañado del factor I de momento de inercia. Quiere decir, la primera línea representa el torque físico. El campo eléctrico uniforme ejerce un torque sobre el dipolo. La dinámica de rotación asegura que el efecto cinemático es una aceleración. Observen la presencia del signo menos, que corresponde al siguiente hecho. El ángulo se mide en dirección contraria al movimiento de las agujas del reloj, mientras el torque que actúa sobre el dipolo va en dirección opuesta. Esto responde por la presencia del signo menos. Y entre este término y el término PS no teta podemos arribar a esta ecuación, donde se relaciona la segunda derivada temporal del ángulo con el seno del ángulo, siendo el factor que aparece en el paréntesis una constante, puesto que estamos afirmando desde el comienzo que el campo eléctrico en el que está sumergido el dipolo es un campo constante. Esta ecuación no es evidentemente la que corresponde a un oscilador armónico simple, pero es en verdad una ecuación de un oscilador. Podemos obtener una ecuación de oscilador armónico típica, es decir, de la forma segunda derivada temporal del ángulo más P por E sobre I teta, si el ángulo que forma el dipolo con la línea del campo eléctrico es menor de unos 10 grados, valor para el cual la función seno es prácticamente igual al ángulo. Es decir, para ángulos pequeños, esta expresión es prácticamente cero, por lo cual obtenemos una expresión de oscilador armónico. Esto significa que un dipolo que se coloca en un campo eléctrico uniforme puede oscilar como un oscilador armónico simple de frecuencia cuadrada igual a P por E sobre I. Con esto terminamos el módulo 10 del capítulo 3 del curso de Física 2. Después de terminar la lectura de este módulo, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.